Buenas. Bueno, hoy vamos a trabajar un poquito de sistema de coordenadas a modo de repaso para muchos de ustedes probablemente. Así podemos refrescarlo. Tengamos en cuenta que en física siempre es necesario ubicar objetos, partículas en el espacio, ¿sí? Para empezar, vamos a trabajar nosotros solamente en espacios de dos dimensiones, o sea, una dimensión X y una dimensión Y. Para establecer un sistema de coordenadas en donde ubiquemos un punto determinado, por ejemplo, vamos a ubicar al punto P que tiene coordenadas en X y en Y, y que esas coordenadas son 3 de X, 4 de Y, vamos a ubicarlo en un sistema de coordenadas. Como ustedes saben, seguramente recuerden, un eje de coordenadas incluye determinadas características. Por un lado, una posición inicial, o sea, un punto de referencia o punto de origen. Nosotros vamos a definir a este punto que estoy haciendo en este lugar como el punto de origen, a que vamos a llamar 0. Y a partir de esa situación de origen, vamos a marcar dos ejes, uno horizontal y el otro vertical, al que le daremos valores de X y de Y, y que ambos pasan por ese punto de origen. A esta que está acá vamos a llamar X, a esta vertical la llamaremos Y. Y lo que nos queda por hacer es segmentar estos dos ejes X e Y en valores iguales. Por ejemplo, podemos hacer que cada uno de los cuadraditos valga un punto. Entonces, a mí me quedaría que acá tengo el 1, ahí tengo el 2, 3, 4, 5 y puedo seguir hasta que se me acabe la línea o a donde a mí me convenga. Yo me detengo en el número 5 porque si uno observa las características del punto P, tiene un valor en X que vale 3 y en Y que vale 4. Es decir, que para graficar al punto P no necesito más que 3 valores de la escala en el eje X. Tengo que hacer lo mismo que hice recién en X, en los X positivos, para los X negativos, o sea, para la izquierda. Entonces tengo las posiciones, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Y en Y tengo que repetir la misma situación. Tengo menos 1 para abajo, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, y hacia los positivos de Y repetiremos la misma situación que en X. Punto 1, punto 2, punto 3, punto 4, punto 5. ¿Sí? Y ahora procederemos a marcar el punto P en ese eje de coordenadas cartesianas. ¿Cómo hacemos? Primero lo que tenemos que observar es qué características tenía P. Un valor 3 sobre el eje X y un valor 4 del eje Y. Entonces, empezamos por X. Primero cuento 3 espacios en el eje X. 1, 2, 3. Y en el punto 3, lo que me conviene hacer hasta que le agarremos la mano es marcar una línea punteada que pase por ese punto 3. Y repetir la misma situación, pero ahora para la posición en Y.
Si uno observa, valía 4, entonces con la regla en 0 grados voy al 4 y marco lo mismo. Donde se cruzan los dos valores, o sea, la línea que representaba al 3 de X y la línea que representaba al 4 de Y, voy a marcar al punto P. Y ahí entonces grafiqué en un eje de coordenadas cartesianas en 2 dimensiones el punto P. Bueno, vamos a dibujar un nuevo punto, al punto R. Al punto R tiene su característica X, vamos a ponerle 2, y su característica en Y, menos 3. ¿Qué tengo que hacer? Vuelvo a agarrar la regla, busco la posición de X2, lo voy a dejar en 90 grados para que quede perpendicular al eje X, sitúo la regla arriba del valor 2 y en esa posición marco la línea de puntos correspondiente a R en X. Repito la misma situación ahora para la posición Y del punto R. Es decir, pongo la regla en 0 grados para que quede perpendicular al eje Y. Voy a la posición menos 3, que es lo que me marcó el punto, y dibujo una línea punteada nuevamente que corra por el menos 3. Como hicimos con el punto P, en donde los dos puntos se cruzan, donde las dos rectas azules se cruzan, voy a tener graficado el punto R. Y hagamos uno más, al punto S. El punto S va a tener su componente X en la posición menos 4 y su componente Y en la posición 6. Fíjense que para la posición X del punto S, yo tengo que tomar la regla, situarla con una inclinación de 90 grados para que quede perpendicular al eje X, llevarla hasta el menos 4 y en esa posición marcar la línea vertical correspondiente. Repito la situación para el eje Y, regla en 0 grados, y tengo que ir a la posición 6, pero cuando llego ahí observo que no había marcado la posición 6. Entonces, puedo extender, si todavía tengo espacio, al punto 6, para poder marcarlo como me está pidiendo el enunciado. Pongo la regla nuevamente en 0 grados, que se me desvió recién, voy hasta el lugar de la posición 6 y hago la línea de puntos correspondiente al punto S. Saco la regla y donde se cruzan las dos líneas verdes, voy a graficar al punto S. Es decir, para resumir la información, cada vez que queramos dibujar un punto en un espacio en 2 dimensiones, en este caso X e Y, necesitamos sí o sí la componente X y la componente Y. ¿Cómo puedo escribir esta información de una manera más generalizada? Para graficar al punto A, por ejemplo, es necesario conocer de A su variable A en el eje X, pero también su variable A en el eje Y. Conociendo esas dos variables, A en el eje X y A en el eje Y, ya podemos encontrar al punto A en el espacio. ¿Cómo llamaremos a esto a partir de ahora? A esta variable A en el eje X vamos a llamarla, denominarla A sub X. Y al componente en el eje Y lo llamaremos A sub Y. Entonces, para concluir, les dejo a ustedes
la actividad de marcar los siguientes 3 puntos en un eje de coordenadas cartesianas que tendrán que realizar. Bueno, como actividad de cierre, entonces tendrán ustedes que ubicar los siguientes puntos en un eje de coordenadas cartesianas. Los puntos son B, cuya componente B sub x es 4 y B sub i va a ser menos 2. El punto C, que tiene una componente menos 5 en x y la componente en y menos 3. Y el punto D, que tiene una componente igual a 3 en el eje x y una componente de 7 en el eje y.